¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos generadores de valor a una masterclass más. Les invito a que vean las masterclass y los reels anteriores en nuestra página web. Ahí está en el banner la información de nuestras páginas y nuestros sitios. Mi nombre es Ricardo Correa, yo soy socio y director de Grupo Valor para Centroamérica Norte, básicamente Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en esta ocasión, en esta masterclass, vamos a platicarles sobre cómo poder generar valor en una cadena de suministro. Vamos a partir de elementos básicos como los elementos de una cadena de suministro y quiero compartirles un poco la experiencia que hemos tenido en el grupo apoyando a empresas, asesorando a empresas para poder adaptarse ante los cambios que hemos sufrido a nivel global, a nivel regional y a nivel local en términos de cadena de suministro. Entonces vamos a arrancar por lo primero. Muchas personas y clientes tienen a veces la concepción de que una cadena de suministro se refiere específicamente al proceso per se de suministros, al proceso de procurement, al proceso de compras. Y no, una cadena de suministro podemos describirla como todos aquellos elementos, actividades, instalaciones y medios que se requieren para poder llevar a cabo la venta de un producto o para poder proveer, transformar, fabricar, distribuir, entregar y comercializar un producto terminado. Entonces, una cadena de suministro podemos describir como todo ese proceso end-to-end, desde la extracción de una materia prima, su transformación y una posterior distribución. Ok, como temas de cadena de suministro les puedo compartir dos ejemplos muy prácticos para poder expresar o para poder explicarme mejor en qué tan amplio es una cadena de suministro o una cadena de abastecimiento. Les platico, por ejemplo, el caso tan burdo o tan trivial que puede ser llevar una manzana hacia un punto de venta, hacia un supermercado. ¿De dónde parte todo? Todo parte de la compra de las semillas, de la compra de los agroinsumos o fertilizantes, parte de poder hacer esa siembra y una posterior cosecha, la extracción, la cosecha del producto en ese momento terminado, pero que se convierte finalmente en una materia prima o en un componente de un producto un poco más complejo, una bandeja que conlleva un filtro, que lleva una etiqueta, que después tiene que ser transportada, que pasa por varias manos, pasa por el agricultor, que después pasa hacia intermediarios, que después pasa hacia mayoristas, sufre o pasa por varios procesos de distribución hasta que finalmente llega a un supermercado. Las personas a veces tienen la concepción de que la cadena de suministro es solamente la entrega del producto, pero como les comento, parte desde mucho más atrás hacia un tema de extracción. Otro ejemplo un poquito más complejo puede ser el armar un coche. El proceso de fabricación de un automóvil parte, o su cadena de suministro partiría desde la extracción del petróleo. Y una vez que el petróleo se extrae, como ese petróleo al final del día se va convirtiendo en partes plásticas o en componentes plásticos de un vehículo, que después sí se va complementando y se va armando con otros elementos electrónicos, con elementos metálicos, aceros, etc. Entonces partimos de varias materias primas tan burdas o tan básicas o primarias como puede ser el petróleo, luego plástico, luego el armado, el transporte de esas materias primas hacia una planta armadora, el armado del vehículo, luego el vehículo pasa de una fábrica hacia un lote, lleva ciertos procesos de importación, de desaduanalización, luego ese vehículo pasa hacia un dealer hasta que finalmente el cliente adquiere el vehículo. Vienen procesos de facturación, de permisos, de placas, de entrega al cliente e incluso viene un proceso de postventa, garantías, mantenimientos. Todo ese proceso es parte de una cadena de suministro, desde el petróleo hasta un servicio de mantenimiento postventa. Entonces, es importante recalcar o enfatizar en que la cadena de suministro es bien amplia, es bastante extensa y no solamente pues se refiere a un proceso de adquisición de materias primas o un proceso de suministro. Hay una frase que me gusta mucho que lo describe muy bien. Al final, una cadena de suministro comienza con los proveedores de los proveedores y termina con los clientes de los clientes. Es ahí donde yo, siendo parte de esa cadena de suministro, puedo ser el inicio. Cuando la mía termina, comienza la de mi cliente o a la persona a la que yo le provea una materia prima o a la que le provea un producto terminado. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la cadena de suministro? Son 6 principales. 1, entregar bienes y servicios a tiempo, en forma, evitar
pérdidas o mermas innecesarias, optimizar tiempos de distribución, el manejo adecuado de almacenes y de inventarios, establecer canales de comunicación y de coordinación correctos o adecuados, y finalmente hacer frente a los cambios imprevistos en términos de demanda u otras condiciones externas. La cadena de suministro la podemos partir en 3 grandes bloques. Está lo que tiene que ver con suministro per se, que básicamente, como les digo, es todas las actividades necesarias para obtener y entregar materias primas, las actividades primarias. Luego vienen los procesos de fabricación, los procesos fabriles de valores agregados, en donde básicamente transformamos las materias primas en un producto terminado, actividades secundarias, y luego las actividades terciarias o de distribución, donde básicamente tomamos ese producto terminado y luego lo distribuimos a través de transportes locales, comercios y diferentes canales de distribución o bodegas hacia un cliente final. Ahora, hay 6 tipos de cadena de suministro, no quiero entrar mucho detalle en ellos. En otra masterclass los pudiéramos ahondar, pero en términos generales son 6 cadenas de suministro, 6 tipos de cadena de suministro, y van a depender de qué tan complejas sean o cuántos factores intervengan en dicha cadena. Partimos de una cadena muy básica, que es la de suministro, básicamente, que es la extracción de materia prima. Tenemos la cadena de suministro directa, que básicamente es de un punto a otro, producto, cliente. La cadena de suministro estratégica, que va incrementando su complejidad. La compartida, la sincronizada, que es cuando hay o cuando se maneja con grandes volúmenes de demanda, y la que podemos conocer un poquito más en las fábricas o en las grandes fábricas, que es la cadena compleja, que es cuando intervienen más elementos. Un claro ejemplo de una cadena de suministro compleja que a mí me gusta mucho es una armadora de vehículos. En una armadora de vehículos tenemos un proceso fabril de armado del vehículo, pero alrededor de esa cadena de suministro hay proveedores de llantas, proveedores de autopartes, proveedores de motores, proveedores de los windshields, todo lo que son circuitos electrónicos. Todos son mini cadenas de suministro que luego se integran a una red mucho más compleja, en la que cada una de estos mini cadenas, cada uno de esos proveedores tiene que llevar un proceso de compra, de transformación, de entrega, y que después esos productos terminados acaban siendo la materia prima de un producto mucho más complejo, que después acabará siendo pues, un vehículo que ya esté armado. Bueno, hay ciertas actividades que son comunes para cualquier tipo y necesarias para cualquier tipo de cadena de suministro: planificación, administrar las existencias, el procesamiento de órdenes de compra, traslados y despachos, seguimientos y controles de imprevistos, servicio al cliente, garantías, y finalmente el proceso de pagos, que acaba siendo, o que a veces lo consideramos como un elemento que es más del back office, pero que puede ser el disparador para un retraso en una cadena, para un retraso en una proveeduría, o para un retraso finalmente porque no hemos pagado correctamente a nuestros proveedores. Algunos de los beneficios más destacados de tener una correcta cadena de suministro o bien engrasada: uno es que puedo manejar mejor mis niveles de inventario, es decir, menos coberturas de inventario, menos capital de trabajo que pueda tener estancado, pero sobre todo evitar la venta perdida. A veces que manejamos los inventarios o queremos manejarlos muy justo a tiempo, lo cual es correcto, no siempre es viable, no siempre se puede lograr. A veces es mucho más caro el no tener un producto terminado o una materia prima que el tenerla en exceso. Entonces hay que balancear bien ese sentido, pero si tenemos la cadena de suministro bien balanceada, podemos lograr tanto una cobertura de inventario óptima y capital de trabajo pues lo más líquido posible, y también podremos tener suficiente abastecimiento para poder proveer a nuestro mercado. Podemos tener una mejor trazabilidad de los productos que tengo, dónde lo tengo, cuánto lo tengo, puedo cumplir o no puedo cumplir. Puedo ser mucho más competitivo en términos de costos, de gastos, puedo ser mucho más eficiente, puedo tener la capacidad de ejecutar compras o entregas urgentes o especiales si es que tengo todos los mecanismos disponibles, puedo ser mucho más eficiente, puedo entregar los productos con mayor y con mejor calidad, y sobre todo se puede aprovechar mucho mejor la red de distribución que tengamos, ya sea propia o que tengamos tercerizada. Bueno, entonces en términos generales esto es o cómo se compone una cadena de suministro. Ya les platiqué de sus partes, sus componentes, los tipos de cadena y sobre todo los beneficios o ventajas que podemos tener al gestionar correctamente la cadena de suministro. Ahora quiero comentarles un poco sobre algunos elementos
que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta para poder adaptarse ante los diferentes cambios. A veces los clientes nos comentan, no, ¿sabes qué? Es que ya pasó la pandemia, ya pasó lo peor, ya hay una estabilidad. La realidad es que el mundo siempre va a estar cambiando, siempre van a existir factores externos o exógenos. Hoy en día tenemos una guerra que no termina, hoy en día tenemos nuevos brotes de COVID-19 que siguen estando presentes y mutaciones, cierres de fronteras, es decir, el mundo siempre va a estar cambiando y por lo cual es sumamente importante y relevante el siempre estar proactivamente buscando cómo mejorar los diferentes eslabones, cómo aligerar esa cadena, cómo tener un desapalancamiento operativo responsable para poder estar siempre listos ante los posibles cambios que se pueden generar a nivel local, a nivel interno o a nivel global. Entonces, quiero compartirles 4 aristas o 4 elementos que son importantes considerar. Uno, constantemente hacer un diagnóstico de nuestra cadena de suministro. Y para ello partamos a nivel de país, entender la situación del país, si es que hay un tema de elecciones, si es que hay un tema de desestabilización política, si es que hay un tema de inversión extranjera que está creciendo o decreciendo. Sobre todo entender a nivel de otros países precedentes de los cuales podamos aprender. Siempre comento que en Latinoamérica y en Centroamérica sobre todo tuvimos la ventaja y no la aprovechamos de pudimos haber aprendido lo que pasó en Asia o en Europa. La pandemia nos llegó 3-4 meses después y sin embargo creímos que nunca nos iba a pasar, no tomamos las previsiones, ni hicimos las previsiones y cuando nos llegó el trancazo pues simplemente lo que tuvimos fue pues conductas reactivas en lugar de proactivas. Dejemos al lado la pandemia, pueden pasar ciertos temas de desabastecimiento, pueden pasar restricciones, pueden haber incrementos en los costos logísticos de embarques que vienen de Asia, por ejemplo, de Europa, y esto lo viven otros países. Aprendamos de lo que han hecho los demás países, las demás empresas y tomémoslo como mejores prácticas a lo interno. Entender también a nivel de entorno qué iniciativas se está implementando los gobiernos o instituciones, sobre todo entender el impacto de la desestabilización en mis clientes y en mis proveedores y en los demás stakeholders de nuestra empresa. Y nunca está de más el sobrecomunicar a nivel de accionistas, a nivel de proveedores, a nivel de autoridades, sobrecomunicar lo que está pasando pues para poder tener la mayor cantidad de información disponible para poder tomar acciones. Entonces, a nivel de diagnóstico, partamos, como les digo, de un diagnóstico sí de nuestra empresa, pero entendamos el contexto país, entendamos el contexto región, entendamos el contexto de mis proveedores, de mis clientes, y eso nos va a brindar mucha más información para poder tener una fotografía clara y después entonces definir planes de acción, que son los siguientes pues 3 elementos. Una vez habiendo hecho el diagnóstico, vamos a definir sobre la base de todo lo que hemos identificado qué hay que hacer y partamos de un tema de priorización. Hay que anticipar posibles interrupciones en la operación. Es importante decidir si sigo o no sigo, si avanzo o si no avanzo, si sigo vendiendo o si no sigo vendiendo. Muchos clientes nos preguntan, oye, es que ahora me es mucho más caro el importar cierta materia prima y ya no sé si vale la pena o no vale la pena vender tal producto. Al final los números nos van a dar la respuesta, pero hay que tomar decisiones sobre descontinuar ciertos productos, sobre reestructurar portafolio de productos terminados, sobre priorizar en ciertos clientes que de repente por la distancia, por las condiciones, por temas fronterizos ya no es viable. Hay que priorizar. Al final el truco de eso se llama rentabilidad de flujo de caja. Destinemos los recursos a los productos que me generan mayor marginalidad y destinemos los recursos también o la venta hacia los clientes que me generan pues un mayor ingreso y un mayor margen bruto o margen neto. Identificar ayudas también a nivel institucionales. Yo recomiendo mucho a los clientes ser parte de gremiales, apoyarse con gremiales. Hay muchísima información que las gremiales tienen, obviamente, al consolidar o al centralizar empresas del mismo giro, del mismo rubro. Hay temas de negociaciones que se pueden hacer en conjunto, el compartir tecnología, el compartir buenas prácticas. Al final, si bien podemos ser competencia de una empresa que sea de nuestro mismo giro, también podemos aprender, también podemos generar economías de escala al hacer o al compartir información con estas empresas.
participar de soluciones, como les digo, gremiales, entender a la competencia y mejores prácticas, y sobre todo agilizar mediante un comité experto interdisciplinario qué acciones son las que voy a tomar primero, las que tienen un mayor impacto, ya sea fiscal o ya sea a nivel de rentabilidad. Una vez que hemos priorizado lo que vamos a hacer o lo que tenemos que accionar, es importante pasar a una etapa de implementación. Partimos siempre de un tema comercial. Al final las organizaciones están y existen debido a la venta de un producto, un nivel o de un servicio. Entonces es bien importante entender, vas a tener escenarios comerciales de venta por clientes, por canales, entender las capacidades de pago, cómo ajusto mi oferta, cómo ajusto mi portafolio ante esta nueva situación. Es bien importante cuando uno empieza a hacer análisis de portafolios, dividirlo por canales. No es lo mismo manejar B2B o B2C, no es lo mismo los canales digitales. No cometamos el error de manejar el mismo portafolio para todos los canales, ni analizar la rentabilidad del portafolio igual o de los productos para todos los canales. Tomar decisiones en cuanto a OPEX, decisiones operativas respecto al personal, si tengo que reducir áreas lamentablemente, o tengo que reasignar funciones, si tengo que tercerizar ciertos servicios, como puede ser la distribución secundaria, como puede ser la contabilidad, como puede ser temas tan triviales como la limpieza, o puedo generar alianzas estratégicas. Como les digo, al final se trata de agilizar lo más que se pueda esa cadena. A nivel de pagos, tratar de extender esas líneas de crédito, o si se puede, pues obviamente poder suspender temporalmente pagos a proveedores, activos, reducción de inventarios, y finalmente incrementar y generar estrategias para atraer más flujo de caja a la organización a través de gestiones agresivas de cobro. Entonces hablamos de temas de implementación. Una vez que diagnosticado, eso que diagnostiqué lo priorizo a través de diferentes iniciativas o a través de un comité. Implemento soluciones de mejora que tienen que ver con comercial, con OPEX, con CAPEX, con pagos, con reducciones u optimización de activos, y también relativos a la gestión de cobro o traer más plata a la organización. Y finalmente, una vez que he hecho la implementación, debo de gestionar. ¿Qué es esto? Dar mantenimiento a lo que he definido con planes de acción. Hacer proyecciones, preparaciones de flujo para 1, 3 o 6 meses que deben de estarse actualizando constantemente. Mantener al equipo, bien importante. Algo que se ha dado mucho y que se sigue dando en estos meses es la alta rotación del personal. Entonces, protejamos al equipo, obviamente todo, pero por lo menos a los que sean esenciales para la organización. Adaptémonos como cadena hacia un modelo que ha cambiado y que pues, se inclina más hacia el tema de teletrabajo, sin que el teletrabajo signifique que la gente estará lejos. Hay que incentivar siempre temas de cultura, temas de trabajo en equipo, que se sigan sintiendo parte de la organización a pesar de que estén pues, trabajando remotamente o en casa. Son los mejores momentos estos de cambio para hacer cambios en sus procesos, para hacer una reingeniería, para implementar procesos o departamentos de excelencia operativa. Les puedo compartir que el último año, este año 2022, la mayor cantidad de proyectos que hemos realizado, al menos en Centroamérica, tienen que ver con excelencia operativa, tienen que ver con desapalancamiento operativo y tienen que ver con reducciones de costos y de gastos. Es momento de accionar, es momento de hacer los cambios necesarios y estar listos. Si hemos roto o las compañías han roto, por ejemplo, récords en ventas, es chévere, qué bueno que lo hicieron, pero no se sienten simplemente esperar a que venga la siguiente ola. Estemos listos y reestructuremos las organizaciones para que sigan siendo así rentables y sigan perdurando pues en el tiempo. Y al final, pues enfocarnos mucho en temas de rentabilidad, ¿no? Reducir al máximo el punto de equilibrio, eso es elemental, renegociar deudas, compartir beneficios con los colaboradores y buscar siempre la mayor cantidad de flujo a corto y a mediano y largo plazo. Hasta aquí llegaríamos en esta Masterclass. Como les digo, hay muchísima información y muchísimos más detalles que me gustaría compartirles. Obviamente por el tiempo pues no es posible. Pueden buscar más información acerca de casos de éxito relativos a cadena de suministro. Pueden buscar o encontrar más información igualmente a nivel de metodología que aplicamos en nuestros proyectos de diagnósticos, de implementación de soluciones, siempre accediendo pues a nuestra página web o a nuestro sitio web, o buscarnos en LinkedIn, buscarnos en Instagram.
Ha sido un gusto pues estar con ustedes. Ojalá que lo que les compartí les sea de interés, que les sirva para sus compañías, para sus empresas, y pues nos estaremos viendo en la siguiente masterclass. Muchísimas gracias.